Vamos entonces, mis hermanos, a comenzar. Voy a compartirles el apunte para poder mirarlo y vamos a recordar dónde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer estábamos considerando todo lo que tiene que ver con la falacia que hay dentro de los principios filosóficos no cristianos. Y el primero que vimos es la falacia de la autoridad. Si no existe Dios, si no hay nadie que establezca lo que hay que hacer, entonces, ¿por qué buscan la felicidad? ¿O por qué buscar vivir bien? ¿O por qué hacerle bien a otros si no hay quien lo establezca? Solamente el cristianismo establece una cosmovisión que nos permite resolver el problema de la autoridad. ¿Sí? Eso vimos ayer. El día de hoy vamos a ver el problema del conocimiento. Así que vamos a empezar y vamos a hacer exactamente lo mismo que ayer, considerar las falacias de la filosofía no cristiana y luego vamos a considerar lo que realmente hay con respecto al cristianismo y cómo el cristianismo presenta eso desde una cosmovisión que es consecuente con lo que dice. ¿Ok? Vamos a empezar. La realidad ética enfrenta a los hombres con situaciones éticas interminables y diversas. Seguramente es justo exigir que cualquier sistema ético, si quiere mantener su viabilidad y credibilidad, aporte fundamentalmente los conocimientos necesarios para guiarnos en nuestras decisiones éticas. Un lego se sorprenderá al descubrir que ninguna de las tres grandes divisiones de las filosofías no cristianas satisface este criterio. Número 1, la futilidad epistemológica en la ética no cristiana. Carl Henry clasifica la ética no cristiana en tres grandes divisiones. Son, en el orden que él las trata, naturalismo, idealismo y existencialismo. Tanto estas divisiones como este orden son convenientes para nuestros propósitos. A. Tomamos como típico del naturalismo el utilitarismo. En este sistema ético nos anima a identificar uno o varios objetos como intrínsecamente valiosos y a juzgar la moralidad de todas las acciones en función de su capacidad para producir esos objetivos. Este método implica universalmente la necesidad de conocer los resultados de nuestras acciones para poder calcular su moralidad. Sin embargo, el utilitarismo no puede proporcionar esto. La mera mención del cálculo felicitario de Bentham, con su intento a menudo ridiculizado de calcular científicamente la intensidad, la duración, la certeza, la propincuidad, la fecundidad, la pureza y la extensión del placer profundo por cualquier acto, es suficiente para recordarnos el fracaso abismal del utilitarismo a la hora de proporcionar el conocimiento crucial. El intento de Mill de distinguir placeres cualitativamente diferentes se ha estrellado repetidamente contra los arrecifes de la subjetividad. La honestidad de Moore es tan sorprendente como condenatoria. Será evidente que nunca se ha justificado la vez que se ha encontrado una razón suficiente para considerar una acción más correcta o incorrecta que otra. Moore continúa diciendo que las reglas morales ordinarias de la vida humana, derivadas de siglos de experiencia humana acumulada, proporcionan una probabilidad de la mayoría de los casos de producir los mejores resultados. Esta probabilidad existe en cada caso individual. Por lo tanto, estas reglas deben seguirse siempre. Moore puede incluso afirmar que si uno viola una regla general y los resultados son buenos, y por lo tanto, según el principio de Moore, el acto es un buen acto. Sin embargo, dicho acto debe ser castigado por violar las probabilidades de la situación. Tales veleidades seguramente justifican la acusación de bancarrota epistemológica contra los utilitaristas, pero dejemos que Kant haga la acusación. En resumen, dice Kant, un ser humano es incapaz de determinar con certeza mediante algún principio
lo que le haría verdaderamente feliz, porque para hacerlo tendría que ser omnisciente. El cristiano puede estar de acuerdo con eso. Solo el Dios que conoce el fin desde el principio puede prever con exactitud las consecuencias de nuestros actos. Habría que ser Dios para vivir con certeza como utilitaristas. B. Por sorprendente que parezca, es justamente esa deificación del hombre la que utiliza el idealismo en su propio enfoque de la ética. ¿Te puedo pedir, Oscarito, que nos dirijas en la lectura? Mi pastor, le pido mil disculpas. No, tranquilo, tranquilo. Mi José, ¿puedes dirigirnos tú? Sí, pastor. Donde dice, Sí, ahí. hemos señalado evidencias de tal deificación en Kant, pero Platón, el abuelo del idealismo, ilustra la tesis aún más claramente. Es bien sabido que Platón enseñaba que el alma humana era preexistente y existía antes de su encarnación en el mundo ideal. Como parte de este mundo en las formas, era eterna y omnisciente, porque a través de su visión de este mundo eterno de las formas, la sustancia de todo conocimiento está en posesión de todo conocimiento. El aprendizaje no es más que el recuerdo por parte del alma de estas ideas que por el choque de su encarnación han sido olvidadas. Las sombras del mundo ideal en el mundo material solo sirven para recordar al alma lo que ya sabe. No es este el lugar para entrar en una crítica del sistema platónico. Basta con señalar que tales ideas no tienen convicción hoy en día. Lo importante es decir que tanto el utilitarismo como el idealismo requieren que el hombre sea omnisciente para poder tomar una decisión ética segura. Muy bien. C. El El- existencialismo es la respuesta lógica a la conclusión conjunta de las filosofías anteriores. Esta respuesta lógica es simplemente desesperar de una solución racional a las decisiones éticas. Kierkegaard, Bonhoeffer y Sartre tienen al menos esto en común. Todos coinciden en que las cuestiones éticas trascienden, en última instancia, los límites de la racional en su resolución. Bonhoeffer afirma que la moral es penúltima, no última. La razón también es meramente natural y no divina. La fijación de Kierkegaard en la llamada, en el llamado de Abraham a matar a Isaac, en supuesta violación de la ley moral con temor y temblor, ilustra esta negación y desesperación de la racionalidad ética. Abraham creyó, afirma Kierkegaard, repentinamente, en virtud del absurdo, a pesar de lo absurdo. La fe comienza donde el pensamiento lo deja. Eso es lo que afirman ellos con respecto a la ética. Así que, hermanos, básicamente el concepto del el error que comete la ética no cristiana es que simplemente no pueden explicar de dónde surgen todos los principios morales a través de los cuales ellos viven. No son capaces de explicarlos porque encuentran que de dónde parten tiene que ser siempre anterior al hecho de lo que exigen. Por eso él decía que Bonhoeffer decía que la moral es penúltima, no última. ¿Quién es lo último? Es aquel que la da. Penúltima significa que es bien importante, está ahí arriba y todos los hombres se deben a esa moral, pero esa no es deificada, sino que realmente en la moral nosotros encontramos el hecho de que hay un Dios que es quien da y entrega esa moral. Hermanos, denme un minutito, por favor.
Muy bien, mis hermanos. Entonces, continuamos considerando ahora, en segundo lugar, la viabilidad epistemológica de la ética cristiana. Permítame explicar, simplemente para que quede claro cuál es la idea que está detrás de todo esto. Cuando uno piensa en todas las éticas que surgen de un principio inconverso, donde no hay Dios, ateo, donde no está Dios, donde no lo miran como realmente alguien que existe. Entonces tú tienes que ponerte a pensar en lo siguiente. ¿De dónde surgen entonces la moral? Y ese es el problema del conocimiento de la epistemología. ¿De dónde viene? ¿Quién lo estableció? Entonces, en el primer problema vimos quién tiene el derecho a hacerlo y dijimos Dios, porque Dios es el creador de todo. Pero ahora hablamos de quién lo establece en un sentido de conocimiento. Entonces, en el mundo ateo, ellos necesariamente niegan la existencia de Dios y por lo tanto cuando hablan de la moral a veces hasta en un sentido deificado, como que si fuera algo que está simplemente ahí, que no es alguien, sino un principio moral de donde todo viene. Pero esa es precisamente la falacia. Y lo que uno tiene que reconocer es que si hay un código moral que uno tiene que seguir, lo cual estamos de acuerdo con ellos, tenemos que reconocer que ese código moral no es lo último o de donde empieza todo, sino que es lo penúltimo. Lo último es aquel que lo da. Y lo penúltimo entonces es eso que fue dado. ¿Me hago entender? Si ellos niegan la existencia de Dios, ellos ven los principios morales como el fin último. Pero los principios morales tuvieron que haber sido establecidos por alguien y puestos en ese orden por alguien. Y entonces por eso Bonhoeffer dice son penúltimos. Claro, porque el último es el que los dio. Ellos no pueden estar en el último lugar como lo más supremo, tienen que estar en el segundo piso, no en el más alto, sino en el que viene más abajo, porque ellos tuvieron que haber sido dados por alguien que está en el fin último. ¿Me hago entender? Entonces, por eso no es viable, por eso no tiene sentido, porque se convierte en una contradicción y se convierte en un asunto que realmente no tiene respuesta. Por eso el cristianismo se levanta con una viabilidad, con sentido y con una lógica dentro de la cosmovisión que el cristianismo enseña. No es difícil ver cómo la epistemología cristiana armoniza con las conclusiones de la ética no cristiana, pero la trasciende. Es decir, va más allá. Ciertamente, estaría de acuerdo en que la omnisciencia es necesaria para que cualquier pensamiento ético sea seguro. También estaría seguramente de acuerdo en que el hombre no es ni puede ser omnisciente y que si esto fuera necesario, habría que desesperar. El hecho de la revelación divina, sin embargo, proporciona al cristiano la omnisciencia necesaria sin necesidad de situar esa omnisciencia en el hombre. Puesto que Dios es omnisciente, puede proporcionar al hombre el conocimiento necesario para tomar decisiones éticas sin hacer al hombre omnisciente. La confianza más que la desesperación puede marcar el enfoque cristiano de la decisión ética. Las afirmaciones anteriores suponen algo sobre la naturaleza de la realidad que debe ser explicado. La pregunta es, ¿cómo es posible, en una revelación finita, abordar adecuadamente todos los diversos tipos de decisiones éticas a las que se enfrentan los hombres? La respuesta es que la realidad es un todo coherente en el que la unidad y la diversidad son coúltimas y complementarias. Esto es simplemente decir que la realidad es inteligible porque está sujeta a ciertas leyes unificadoras. Si la realidad no fuera más que una cuestión, que una sucesión interminable de particularidades discretas, es decir, pura diversidad, entonces habría que multiplicar infinitamente las reglas al estilo fariseo para afrontar la realidad con éxito. Por otro lado,
Si la realidad fuera finalmente reducible o disoluble en la singularidad, es decir, una pura unidad, entonces su único principio ético formal, como el de Fletcher, haz siempre lo que es amoroso o lo que trae amor. Eso sería entonces adecuado. En contra de cualquiera de estas alternativas, la realidad finita se asemeja a la realidad infinita de la divinidad. La revelación divina nos dice que la unidad y la diversidad son coúltimas y complementarias en la Trinidad. Dios es a la vez uno y tres. El tres no es reducible a uno, en contra de la herejía unitaria. El uno no es divisible en tres, a la manera del triteísmo. Así, la unidad y la diversidad son coúltimas y complementarias en la realidad finita. Por lo tanto, es posible abordar la realidad ética sin una revelación que coincida en extensión con la realidad. La revelación bíblica proporciona un conjunto de conocimientos éticos aplicados a toda la realidad y que siguen el modelo de la realidad con su propia unidad y diversidad. Su unidad reside en el gran y primer mandamiento, el que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, perdónenme, sigo en este tema de lo del taxi. Denme un segundito. Edu, gracias por todo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Les pido disculpas otra vez, mis hermanos. Ok, entonces. Por lo tanto, es posible abordar la realidad ética sin una revelación que coincida en extensión con la realidad. La revelación bíblica proporciona un conjunto de conocimientos éticos aplicables a toda la realidad y que siguen el modelo de la realidad con su propia unidad y diversidad. Su unidad reside en el primer y gran mandamiento de que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Su diversidad se manifiesta en etapas sucesivas. La primera etapa se alcanza en Mateo 22, 37 al 39, cuando se añade el segundo mandamiento que es semejante a este. Un resumen más completo aún se da en los 10 mandamientos. Finalmente, nos damos cuenta de que el conjunto de las escrituras que se interpretan a sí mismas exponen la diversidad irreducible de la ley de Dios. El carácter complementario de la unidad y la diversidad de esta revelación ética se ve en el modo en que la unidad y la diversidad se definen y exponen mutuamente. El amor a Dios es el objetivo de cada directiva y por lo tanto el principio hermenéutico por el que debe unirse cada una. Por otro lado, la naturaleza del amor a Dios en sus exigencias concretas se expone en la individualidad de las diversas directivas o directrices. La ley es los ojos del amor y sin ella el amor es ciego. El amor es el corazón de la ley y sin él la ley no tiene corazón. Esa es una preciosa frase que nos recuerda lo que es la ley. El carácter peculiar del pensamiento ético en la tradición cristiana actual es su hostilidad hacia la diversidad de la ética de la revelación divina. Con el anterior esbozo de la situación ante nosotros, no es difícil ver las falacias fundamentales tanto del situacionismo de Fletcher como el jerarquismo de Geisler. Ambos son culpables de disolver la diversidad de la ética bíblica en una unidad sin contenido. Geisler es el defensor menos extremo de esta tendencia. Se podría comparar a Fletcher con la contraparte moral del unitario declarado. Geisler también podría ser comparado con la contraparte moral más sutil del cristianismo económico. Los dilemas éticos, situaciones que parecen enfrentar dos principios morales reconocidos, ocupan un lugar destacado en la literatura ética contemporánea. Geisler, Fletcher y Nielsen contienen ejemplos particularmente extensos de tales situaciones problemáticas. Se podría escribir mucho sobre esta peculiaridad de la literatura ética contemporánea. Limitaremos nuestros comentarios a un aspecto de ellos. Tales dilemas a menudo parecen implicar que la diversidad de la ética bíblica está en conflicto consigo misma
y necesita resolver en una unidad superior. Esta aparente implicación debe ser resistida si se quiere evitar la destrucción de la ética bíblica y del esfuerzo ético en general. Sin la unidad y la diversidad del conocimiento que nos da la revelación, simplemente no tenemos el conocimiento crucial para el esfuerzo ético. Necesitamos la especificidad de la ley, porque la ley es la Torá, instrucción, dirección, guía destinada a suplir nuestra ignorancia ética y a darnos una orientación específica para nuestra vida concreta. ¿Cómo responder entonces a los aparentes dilemas que se nos plantean? Cada uno de estos dilemas comete una de dos falacias. Estas falacias pueden denominarse, respectivamente, falacia hipotética y falacia hermenéutica. La falacia hipotética consiste en la creación de un dilema hipotético que no existe en la realidad. El dilema puede dejar de lado una tercera opción que no viola ninguna de las leyes morales en juego. El dilema puede basarse en un mundo o situación hipotética que no se ajusta a la realidad creada por Dios, la única realidad. Esta solución al dilema ético mantendría, en el caso de Rahab, una tercera opción que no implicaría ni la mentira ni la traición. Ustedes saben que dentro de la ética hay dilemas que son bien complicados. Y uno de esos dilemas es el hecho de si hacer las cosas bien o lo que es moralmente correcto es siempre correcto, aunque se violen otros principios morales. Por ejemplo, el hecho de que si alguien entra a una casa para matar a todos los que están presentes y le preguntan al papá, que le había dicho a sus hijos minutos antes que se escondan debajo de la cama, le preguntan al papá, ¿hay más personas aquí? Y él, tratando de proteger a sus hijos, dice, no, él está mintiendo, él está engañando. Entonces, ¿podemos decir entonces que él simplemente está rompiendo lo que es correcto? ¿O hay una tercera opción que tiene que ver con algo que no se tenga que ver ni con una mentira ni con una traición? Esos son el tipo de dilemas que uno va a enfrentar en este tipo de asuntos dentro de la ética. Pero también está la falacia hermenéutica, que consiste en suponer que la ley de Dios exige una acción que, interpretada correctamente a la luz de la totalidad de la revelación bíblica, realmente no exige. Esta solución al dilema ético sostendría, en el caso de Rahab, por ejemplo, que la ley de Dios nunca ha exigido a nadie decir la verdad y no mentir en una situación como la que enfrentó Rahab. Noten, una falacia dice, no, es que Rahab no mintió ni tampoco protegió, es otra tercera categoría, pero realmente esa categoría no existe. Y la falacia hermenéutica es basado en decir que realmente la ley no exige eso. Sí, está bien, la ley dice que no hay que mentir, la ley dice que hay que proteger la vida, pero la ley nunca dice que no se pueda mentir en una situación como la que enfrentó Rahab. Ven, son falacias que hay que enfrentarlas bíblicamente. Esta es la conclusión necesaria. La inutilidad del pensamiento ético caído se manifiesta en las etapas más fundamentales del pensamiento ético. Ni el problema de la autoridad ni el del conocimiento encuentran una respuesta viable en el pensamiento caído. La ética, y de hecho, el propio pensamiento ético caído, es un testimonio vivo de la existencia del Dios vivo y de la inutilidad de una vida que lo niega. Ese es el corazón, o eso es lo que está detrás de toda esta afirmación. Ahora, hermanos, no nos vamos a detener ahí, sino que vamos a seguir mirando ahora el punto número 2, la variedad en los sistemas éticos cristianos, y vamos a tratar de invertir los últimos minutos de nuestra clase considerando esta verdad que nosotros encontramos aquí. Cuando hablamos de los sistemas no cristianos, podemos ver evidentemente las falacias éticas, tanto al considerar el problema de la autoridad como al considerar también el problema del conocimiento o la epistemología. Pero cuando nosotros vamos dentro de los sistemas cristianos, aunque el cristianismo tiene una respuesta en base a su cosmovisión que es apropiada y que puede responder el problema de la autoridad y del conocimiento al mirar a Dios en medio, no todos los sistemas cristianos son iguales. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes. Hay diferentes sistemas éticos dentro del cristianismo
y no todos tienen la misma forma o la misma manera correcta de ser, sino que son algunos contradictorios en las mismas bases de lo que tienen. Así que consideremos la variedad en los sistemas éticos cristianos. Norman Geisler es uno de los eticistas cristianos más conocidos e influyentes en la actualidad. En 2 de los libros que ha escrito sobre el tema, se ha tomado el tiempo de exponer los diferentes enfoques que han intentado los eticistas recientes, tanto cristianos como no cristianos. Su intento de hacerlo es inútil. Nos permite examinar el campo de las opiniones con discernimiento y hacer una elección bíblica entre ellas. Perdón, su intento de hacerlo es útil, es algo que sirve para poder hacer esa distinción. 3 de estas opciones son de especial interés para los cristianos evangélicos y han sido defendidas por ellos. Son las que Geisler llama en su libro Ethics, Options and Issues, absolutismos no cualificados, absolutismos conflictivos y absolutismos graduados. El significado de estos nombres es el siguiente. El absolutismo no cualificado es la opinión de que hay muchos absolutos o leyes morales no conflictivas. Entre los defensores de este punto de vista, Geisler cita a Agustín y a sus sucesores en la tradición reformada, Charles Hodge, John Murray. En el absolutismo conflictivo, es la opinión de que hay muchos absolutos morales que a veces entran en conflicto entre sí. El resultado es que en algunas situaciones es imposible evitar violar uno de estos absolutos. De ahí que también se le llama el punto de vista del menor de los dos males, porque su consejo en tales situaciones de conflicto es elegir el menor de dos males. El punto de vista del menor de dos males. Ya vamos a explicar esto. El absolutismo graduado es el punto de vista de Geisler. Anteriormente lo había descrito como jerarquismo. Es la opinión de que hay muchos absolutos morales en una especie de grado o jerarquía. En las situaciones en las que los absolutos morales entran en conflicto, es necesario saber qué absoluto elegir. En contraste con el absolutismo conflictivo, el absolutismo graduado no cree que sea necesario pecar en algunas situaciones. Enseña que si elegimos el absoluto más alto en tales situaciones, estamos libres de la culpa. Muy bien, vamos simplemente a explicar esto y vamos a meternos en lo que Waldron comienza a tratar aquí. ¿Cuál es el absolutismo no cualificado? Bueno, es el hecho de afirmar que realmente no hay contradicciones entre los valores morales. Mentir siempre está mal, decir la verdad siempre está bien, matar siempre está mal, y así. Es simplemente cosas que tienen que ver con absolutos. Ahora, el punto de vista del absolutismo conflictivo es el de aquellos que dicen, bueno, tienes que elegir un mal menor para no escoger el mal más grande. Si la mentira de Rahab protegió la vida de estos hombres, entonces realmente la mentira de Rahab fue válida y fue correctamente, a pesar de que fue el quebrantamiento de un absoluto que dice que siempre hay que decir la verdad. A pesar de eso, su mentira fue correcta y moralmente aceptable, porque matar o haber dejado que los maten era algo que era un mal mayor. Así que les mintió, que es un mal menor, para evitar un mal mayor, que es el hecho de matar. Ya se lo di, mi amor, Yuri. En tercer lugar está el absolutismo graduado, y es el hecho de poder mirar de alguna manera el hecho de jerarquías. No está bien, dicen ellos, el hecho de decir que hay un mal mayor y un mal menor. No necesariamente es un mal el que se hace cuando tú escoges entre un absoluto y no en otro. En el caso de Rahab, el hecho de que ella haya escogido salvar la vida de ellos, debido a que la vida o el no matar está en una escala mayor
que el hecho de mentir, entonces el que ella haya escogido el más alto hace que esto realmente no sea algo malo. ¿Me hago entender? Es porque lo ve en forma de una jerarquía. En el punto número 2, es como que están al mismo nivel y tienes que escoger uno y tienes que evitar el otro. Y tienes que escoger, aunque tienen la misma jerarquía, tienes que escoger el que es mejor, y el menor, aunque sigue siendo algo malo, es menor. Pero en la parte de jerarquías, lo que tú escoges por debajo, protegiendo lo que está arriba, no se puede llamar un mal, porque realmente no es un pecado. Eso es lo que está afirmando en este punto de vista. Ustedes ven que es interesante todo lo que encontramos aquí y que realmente se vuelve un tema complejo. La siguiente discusión se centrará en el absolutismo graduado, es decir, el hecho de que hay esta jerarquía, y lo criticará desde el punto de vista del absolutismo no cualificado, la posición de que simplemente todo el bien moral no tiene contradicción absoluta, y entonces siempre está bien hacer lo que está bien. Esto deja fuera, por supuesto, al absolutismo conflictivo de escoger un mal mayor, escoger un mal menor para salvar el mal mayor. Aquí bastará con exponer y explicar dos críticas sencillas pero devastadoras de este punto de vista. En primer lugar, el absolutismo conflictivo lleva al absurdo de que tenemos el deber moral de pecar. Para decirlo más claramente, dado que para los cristianos todo deber moral tiene su origen en los mandatos de Dios, este punto de vista conduce a la idea de que Dios nos ha ordenado pecar. Si tienes que escoger entre un mal menor para no escoger un mal mayor, entonces la voluntad de Dios en ese caso en particular es que escojas un mal menor. El mal menor sigue siendo mal, por lo tanto es pecado. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que peques. ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende el razonamiento que estoy haciendo? En segundo lugar, dado que este punto de vista enfatiza que en un mundo caído los conflictos morales son inevitables, lleva inevitablemente a la conclusión de que Jesús entonces debe haber pecado. Esta conclusión no solo es meramente repugnante y doctrinalmente herética, sino que está específicamente contradicha por la palabra de Dios, es decir, el hecho de que Cristo nunca pecó. Geisler ha defendido su sistema ético, es decir, el absolutismo graduado, antes conocido como jerarquismo, en varias publicaciones, en el libro Ethics, Alternative and Issues, también Options in Contemporary Christian Ethics, y también Biblical Absolutes and Moral Conflicts, y también en algunos journals como el de Grace Theological Journal. En este, William Luke, en el Grace Theological Journal, enseña lo siguiente y señala con respecto a lo que Geisler enseña. A principio de la década de 1970, varios académicos evangélicos llegaron a la conclusión de que los torpedos de conflicto moral de Fletcher habían dañado gravemente el barco ético evangélico habitual, sino tradicional. Estos evangélicos reiteraron su aceptación de un sistema de reglas universales plurales y entendieron, de acuerdo con Fletcher, pero más tarde, estos evangélicos reiteraron su aceptación de un sistema de reglas universales plurales y estuvieron de acuerdo con Fletcher en que en este mundo pecador y caído, esas reglas a veces entran en conflicto. Estos eruditos comenzaron a reconstruir el barco ético y de sus operaciones de salvamento pronto aparecieron dos metodologías distintas. La primera forma de salvar la ética evangélica se conoce como jerarquismo o la alternativa del mayor de los bienes o escoger el mal menor. Su mayor exponente ha sido Norman L. Geisler, que expuso su posición en 3 libros. El segundo sistema se llama absolutismo ideal o la alternativa del menor de los males. Aunque este segundo punto de vista fue expuesto y rechazado por Geisler, fue adoptado por Edwin Lutzer y por John Warwick Montgomery. El sistema de Geisler es el más defendible, atractivo y popular
de estas dos alternativas. Sin embargo, estoy convencido de que su sistema no es un sustituto seguro del viejo barco ético. Nos está llamando a un abandono prematuro de este barco por una balsa de construcción bastante chapucera. Es mi propósito, por tanto, criticar sucintamente su sistema. Con ello espero aislarles de él y recomendarles el viejo barco ético de Geisler, que el viejo barco ético que Geisler denomina absolutismo no cualificado. Sinceramente, hay demasiadas cosas que criticar incluso en el capítulo de Geisler sobre el absolutismo graduado, como para hacer algo que se acerca a una crítica sistemática del mismo. Como 7 es el número perfecto, me conformaré con este número perfecto de críticas. A menos que se indique lo contrario, los números de páginas son del libro Ethics, Options and Issues, publicado por la publicadora Baker en 1989. Así que lo que vamos a hacer es analizar este tema de debate ético que el Dr. Waldron va a presentar en contra de Geisler. Geisler es un hombre bien importante en la teología evangélica y entre muchísimos reformados, un hombre que tiene un gran nombre. Sin embargo, nosotros vamos a mirar por qué está mal esto que él toma y esto que él percibe sobre el tema. Les voy a rogar que ustedes el día de hoy vuelvan a leer sobre todo la parte de la variedad de los sistemas éticos cristianos y puedan hacer sus propias averiguaciones sobre este tema para que puedan tener un poco más de contexto el día de mañana cuando empecemos a criticar a la luz de lo que el Dr. Waldron hace, este sistema jerárquico o este sistema graduado ético que propone Geisler. ¿Ok? Así que, hermanos, tengo que parar aquí nuestra clase del día de hoy. Mañana retomamos con la ayuda del Señor a tiempo para poder tomar y mirar todos estos 7 puntos que el Dr. Waldron hace en contra de la ética de Geisler. Si tienen alguna pregunta, por favor háganmela al grupo de WhatsApp de la Escuela Pastoral o a mí de manera personal y con muchísimo gusto, mis hermanos, estoy ahí para considerarlo. Pero nos estamos metiendo dentro de este sistema ético ahora. ¿Ok? Pastor, nos pasa el archivo.